Saludos amigos de este programa de Buena Fuente. La anunciada reforma de la administración pública mediante la fusión de varios organismos que en este momento se justaponen, hacen la misma función uno que el otro, etcétera, luce oportuna, es importante y traería no solamente una mayor aceleración y eficiencia a los servicios, sino también economía. Pero a nosotros nos parece que antes que la economía tiene que orientar en esta reforma y en toda esta fusión, que tomará mucho tiempo, la gente cree que es de ahora para ahorita, eso tomará, ya ha dicho el ministro de Administración Pública, que es el gestor, de 4 meses a 2 años. O sea, eso para el año que viene. Una parte, la otra seguirá su curso, va allá del 2025. Pero yo quisiera centrarme en la agropecuaria. Y ahí sí es verdad que la racionalidad tiene que imponerse a la economía. Y de eso vamos a hablar dentro de un momento. Pero antes vamos a pasar unos mensajes. Regresamos. Como parte de las fusiones que se adelantan, hay una de ellas que toca al sector agropecuario y específicamente dirigida a eliminar la actual estructura del Instituto Agrario Dominicano y convertirlo, toda esa estructura, en una dependencia del Ministerio de Agricultura. Eso estaba planteándose desde hace ya muchos años. Es más, una comisión especial que se conformó en 1998 para hacer un estudio de la problemática de todo el sector agropecuario sugirió entonces, en 1999, cuando entregó la propuesta de reformas, que por cierto coincidió con la ley que se elaboraba entonces de capitalización de las empresas públicas, que el Instituto Agrario debía desaparecer como tal. De hecho, el Instituto Agrario, que fue construido legalmente para ser el depositario de la tierra que se captase del latifundio y de otras aplicaciones de las leyes agrarias como la ley de cuota aparte, desde esa época no ha captado más latifundio ni ha captado más tierra por cuota aparte. Porque la ley misma se aplica así. Una obra del Estado pasa por una propiedad privada que se beneficie de riego, la propiedad privada debe entregar una cuota al Estado. O sea, eso se aplica de manera automática. Pero latifundio ninguno. Entonces, el Instituto Agrario, como entidad autónoma, que por cierto, siempre lo ha visto el sector privado involucrado con la producción agropecuaria como una amenaza. Pero es que ya no hay latifundio en el país propiamente. Aquí lo que existen son extensiones productivas que no pasan del tamaño que la propia ley de latifundio regula. O sea, ya eso no es necesario. Pero más que todo, al Instituto Agrario Dominicano han ido a parar todos los asentamientos agrarios y fundamentalmente los asentamientos arroceros, que por ventura ya le entregan al país el 65 al 70% de todo el arroz nacional. Para que tengamos una idea de la importancia que eso tiene, sin esa estructura estuviéramos importando muchísimo arroz, el sobrante de lo que produce el sector privado, que solo es un 30%. Entonces, ha sido una aventura tener este importante cultivo en manos de pequeños productores, porque los agrarios no pueden pasar de 60 tareas, los asentados. Y más que eso, que se hayan creado la famosa junta de regantes, que administran con tanto celo el agua de riego,
que los asentamientos agrarios tengan, en cierto modo, suficiente organización para ser receptores y garantes de repago de préstamos del Banco Agrícola, que es el único que le presta. La banca comercial no le hace caso al agropecuario. Graso error. Pero bueno, de eso no es que queremos hablar. Lo que queremos aquí destacar es que la racionalidad debe imponerse al concepto de la economía en las funciones que se van a proyectar. Lógicamente, ya el ministro administrativo de la administración, el ministro de la Administración Pública, ha dicho que las reformas que se plantean desde el gobierno no serán posibles hasta dentro de 6 meses, el plazo más corto a 2 años. Lógico, porque muchas de esas estructuras están concebidas, creadas por ley. Habrá que producir leyes nuevas que no solamente anulen esas estructuras, sino que las refundan con otras que también tienen que reformularse. Es un proceso bastante complejo, muy trabajoso, que tiene que emprenderse, pero que el país lo necesita, ciertamente, para que la racionalidad se imponga. Está bien. Y algo de economía se obtenga de eso. La racionalidad porque va a agilizar los procesos administrativos, haciéndolos más eficientes, va a unificar también trámites en una sola institución para que no haya dispersión, etcétera. Importantísimo. Pero quedémonos con el área agropecuaria porque la importancia que tiene que el Instituto Agrario pase a ser una de dos cosas. O el Instituto Nacional del Arroz, que es lo único que produce los asentamientos agrarios, algunos de ellos viandas como bananos y plátanos, pero muy pocos, y yuca y demás, pero muy pocos. O esa estructura toda pasa a ser una dependencia del Ministerio de Agricultura con regulaciones muy específicas. Número uno, que pasen a ser cooperativas. Ahora mismo hay asociaciones de productores agrarios que pasen a ser cooperativas para que sean garantes de créditos especiales del Banco Agrícola. Que por cierto, una de las reformas concebidas dentro del sector agropecuario es incrementar la capitalización del Banco Agrícola. Entre otras cosas, para eso que le estoy diciendo, para hacer soporte financiero de las estructuras agropecuarias organizadas. En este caso se crearía un fondo especial para las cooperativas arroceras que al mismo tiempo van a estar condicionadas a lo siguiente, a que se incorporen a un plan de modernización del cultivo y producción del arroz. Porque aquí se desperdicia un 80% del agua de riego, en razón de que aquí se produce arroz por inundación en más de bueno, se emplean 1.250.000 tareas ahora mismo para el cultivo del arroz. Unas 400.000 y pico que están ya niveladas. O sea, esa no permite que el agua se escape, sino que se estanque en la parcela en que se le entrega el canal de riego. Pero es que el arroz tiene que pasar de inundación a cultivo presurizado por goteo, para que use únicamente la cantidad de agua que necesita. Pero además, para que en ese goteo esté incluida los alimentos que se le dan a la tierra, fertilizantes, etc. Esa es la agricultura moderna. Y viene un segundo paso, para que también esos asentamientos ya convertidos en cooperativas puedan ser recipientes de préstamos mucho más amplios para mecanizar la siembra y cultivo del cereal. Siembra y cultivo, como se hace en todos los países avanzados. Miren, hemos avanzado notablemente en la producción arrocera del país. Una serie de factores que no es necesario analizar aquí han contribuido para que eso sea posible. Tanto como para ya tener un sector bien asentado y localizado. Aquí las zonas arroceras ya no están
dispersas, están centralizadas. El Bajo Yuna, todo el Bajo Yuna, que involucra las provincias de La Vega, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Nagua, provincia Duarte. Esas provincias todas son las esencialmente productoras de arroz, están en lo que llama el Bajo Yuna, que por cierto, aunque tiene problemas de control de inundaciones, ese es un tema que hay que resolver. Y la otra parte está localizada en la línea noroeste, donde cada vez más se irán trasladando cultivos hacia la zona normal, donde hay mucha agua, que es el Bajo Yuna, donde están las tierras indicadas. Pero bueno, ese es un proceso un poquito más complicado. Pero el cultivo mecanizado, siembra y cosecha mecanizada, tiene que imponerse para que incrementemos la producción y productividad de la zona arrocera. Tenemos la aventura de tener tierras y aguas bien situadas, bien administradas, localizadas, para ser grandes productores de arroz, no solamente para atender nuestro consumo. Ya atendemos nuestro consumo, también le damos a los visitantes y exportamos un poco a Haití. O sea, es un país venturoso, pero necesitamos de una mejor organización de toda la estructura productiva, de que sean capaces de recibir grandes préstamos, y solo el cooperativismo lo garantiza, y solo un banco agrícola con una cartera especial y fondos especiales entregados con tasas especiales también, para que puedan ser repagadas en mediano y largo plazo. No tiene que ser cosecha tras cosecha. Entonces, pero eso tiene que implicar una mejor organización, una mayor supervisión, la aplicación estricta de un sistema de desarrollo, de investigación y desarrollo de variedades que estén disponibles siempre, que cambien con el tiempo, que enfrenten enfermedades, todo lo cual es enteramente posible gracias a la asesoría de China, que está presente, y de Corea, que están presentes, de las cuales, países de los cuales somos socios activos. Todo eso es posible, pero pensemos en que ya el Instituto Agrario Dominicano, como captador de tierras baldías y de cuota aparte, ya eso no tiene sentido, mucho menos si opera con una autonomía que no es recomendable en la presente coyuntura. Eso es lo que queríamos decir en la primera parte del programa. Vamos a pasar unos mensajes para irnos a un segundo comentario, pero también relacionado con el arroz, para que ustedes vean. Así que regresamos. Estamos a 13 meses justos para que a inicios del año próximo se abra totalmente el mercado nacional a la importación de arroz provenientes o de Centroamérica o del gran productor Estados Unidos de América. Y sin embargo, desaparecieron los temores, por lo menos en apariencia, de los productores y procesadores de arroz dominicanos, que decían que esto iba a traer enormes consecuencias porque iba a exponer a la desaparición del cultivo nacional del arroz. El gobierno se aplicó mediante una estrategia correcta, junto con los cosecheros de la Comisión Nacional del Arroz y los molineros, todos están representados ahí. Es una comisión que la preside el Ministerio de Agricultura. Y allí se realizó una estrategia. ¿Cuál fue? Bueno, permitir incrementos escalonados en los precios de un cultivo que se había congelado su precio por 10 años. Se había autocongelado, porque es la Comisión del Arroz la que fija los precios, pero participan todos los actores
que les dije. A pesar de ello, se han ido produciendo en los últimos meses, desde mediados del año pasado, escalonadamente incrementos hasta llevar el arroz que costaba 24 pesos la libra, el arroz selecto, por ejemplo, ahora cuesta 36, 38 y hasta 40 pesos. Este es el arroz de mayor consumo. Si usted quiere un arroz alimentado y con una serie de características muy especiales, usted lo puede conseguir a 48 pesos. Por eso es un arroz que lo consume una limitada parte de la población. Ahora, en ese tiempo, en ese lapso, en los últimos 30 años, el consumidor del arroz dominicano se ha convertido en muy exigente. Lo primero es que no soporta puntillas y piedrecitas que se cuelen en el arroz, ni arroz partido por la mitad, o sea, fracturado. No, el consumidor dominicano, por pobre que sea, quiere un arroz limpio de pecado. Y eso se ha logrado porque tanto el cultivo como la cosecha y el procesamiento en molinos y en la industria procesadora también, todo eso ha elevado de tal manera la calidad que el arroz dominicano, el que usted conoce en los supermercados, o el que va en saco a los mercados de expendio masivo, es un arroz de primera calidad, con capacidad competitiva con cualquier otro arroz del mundo, incluyendo el de Estados Unidos. Ustedes supondrán que es un arroz de alta calidad. Se han juntado una serie de factores. Número uno, el incremento de precios del arroz en Estados Unidos ha sido fundamental. Segundo, que el Estado Dominicano permitió esos incrementos, pero ya congelados. Hace 3 meses que ya no se paró el incremento escalonado del arroz. Ya está en 36, 38, 40 máximo. Ya no va a pasar de ahí. Así resultó, así se está aplicando la Comisión Nacional del Arroz. Ese arroz blanco limpio de grano grande que usted ve está disponible a esos precios. Pero a esos precios el cultivador dominicano puede competir con el arroz importado. Es más, se ha incrementado la demanda de consumo y ya de 1 millón de quintales mensuales, hemos pasado a 1.100.000 quintales y hasta 1.200.000 quintales. Lo que era una producción de 10 millones de quintales ya va por 14 millones de quintales, atendiendo esencialmente a la importación. Se han estado importando unas 30.000 toneladas, que eso es el consumo de 2 semanas, de 3 semanas. Aunque muchos desorejados dicen que es mucho, pero es lo que acordó el Acuerdo de Libre Comercio. Hasta producir la apertura total a partir de enero ya no hay límite. Se puede importar la cantidad que usted quiera, pero la Comisión Nacional del Arroz ha condicionado eso a que lo hagan los propios molineros. Y solo lo que necesite para completar el suministro al mercado interno, que está provisto de 10 millones de consumidores dominicanos, de 10 millones de visitantes, pero eso es al año, o sea, 1 millón y pico mensual que se le agrega a esos 10 millones, y también de Haití, que no produce arroz. Entonces es un mercado muy activo y muy en crecimiento, con un futuro extraordinario que no se puede ceder. Con una estructura productiva muy eficiente, ya les dije, el 65% lo producen los asentamientos agrarios. O sea, es un cultivo de una enorme importancia social. Enorme importancia social. Por tanto, ya no hay los temores que se anunciaban, pero que se han dado esos factores. El Estado mantiene el financiamiento que le da a la cura y almacenamiento del arroz, que es ese financiamiento solamente para los intereses que significa almacenar y curar el arroz, porque tan pronto va saliendo el almacén, hay que ir a pagar el principal a los bancos. El Estado se encarga de los intereses. Y ese programa, que se ha extendido a todos los cosecheros, ha traído una tranquilidad enorme y una estabilidad. Ya usted no ve ya las famosas quejas de que vamos a desaparecer,
bueno, que venga el arroz norteamericano a partir de enero, no hay problema, que venga. Y se va a encontrar con un arroz de la misma calidad, de mejor sabor, porque el nuestro tiene más sabor que el americano. Se crió en tierra muy específica, con sol y agua muy específica, distinta al americano, al norteamericano. O sea que nosotros estamos en condiciones de afrontar el reto y hacerlo con beneficio para una extensa población y para un cultivo que mueve miles, decenas de miles de millones de pesos al año y que está en crecimiento además. Eso es lo que queríamos decir en este programa. Será hasta una nueva ocasión.